todos, ¿no? Yo lo que traigo aquí es dos informes, uno ya elaborado y publicado y otro en vías de publicación. Fundamentalmente este segundo. Es el informe, no voy a hablar del informe, de todo el informe, sino de la parte que me ha tocado a mí elaborar como coponente y que me parece más sugerente, que es el futuro informe del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO sobre neurotecnologías, los retos éticos y legales del avance de las neurotecnologías. Y digo que también, en cierto modo, porque os pongo el título sugerente, puedo leer tu mente, una reflexión sobre la libertad de pensamiento y el avance, que no es el título del informe, es el título de mi ponencia. Este es un informe, hay un borrador ya en la página del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Cuando Luis hablé con él y me comentaba que está organizado el congreso y me ocurría, ¿te acuerdas? Me dijiste, pues te digo, si te ocurre alguna idea como presidente, le dije, hombre, a lo mejor presentar los informes de UNESCO, y por eso está Laura, que va a presentar el de Generaciones Futuras, que es un tema interesantísimo. Informe sobre las generaciones futuras, si son titulares de derecho o no, y hemos tenido unos debates y Laura ha sido ponente. Y lo comenté, si quieres hablo del tema de neurotecnología, que yo creo que es importante, además así un poco el trabajo de la UNESCO se conoce y se comparte. Nosotros lo vamos a aprobar en breve, tenemos un plenario online, por desgracia la salida de la UNESCO está siendo muy frustrante, porque nuestro trabajo era colectivo, presencial, y era un trabajo muy rico de compartir, y estamos haciendo todo desde hace un tiempo online y no es lo mismo, pero yo creo que vamos a sacar dos buenos informes que para mí son mi despedida. Laura continúa 2 años más, pero para mí son mi despedida, y uno es este, neurotecnología. Y a su vez, curiosamente, el Comité Internacional, el Comité Español de Bioética, aunque hay una persona que ya no está, sigue apareciendo en esta foto, que es Pablo, que es el consejero de Sanidad de Asturias, que estuvo con nosotros mucho tiempo. El Comité Español de Bioética, el Comité de Bioética de España, hizo también a principios de año, en esa carrera que hemos tenido por hacer informes, hemos tenido una producción digna de algún escritor español que es capaz de sacar más de 2 libros al año. Pues hemos producido una cantidad de informes y con un mérito enorme, porque hemos estado varios enfermos, como bien sabéis, de la COVID, que hemos reflejado en un informe. Pues, y de hecho, durante la COVID falleció un muy querido miembro del comité, como Carlos Alonso Bedat, al que le dedicamos un informe. A Gonzalo Herrán también le hemos hecho una dedicatoria. Pues también el comité, en este tiempo, al mismo tiempo que en IBC, en el Comité Internacional, elaborábamos el informe sobre neurotecnología, consiguió convencer al Ministerio de Economía, que tampoco costó mucho, para que nos pidiera un informe sobre la llamada Carta de Derechos Digitales que estaba elaborando el Ministerio de Economía, y hicimos una Carta de Derechos Digitales en la que, por ejemplo, Natalia aportó unas ideas, yo creo, especialmente importantes, y un poco os voy a contar eso. Entonces voy a hablaros de algo que es el avance de la neurotecnología. Yo me he dedicado más últimamente al avance de la genómica, de la edición genética, de genómica, pero aquí sí que he estado dedicado un tiempo ahora a esto, porque para mí, como profesor de Derecho Constitucional, estos nuevos sistemas neurotecnológicos, pensar que el presidente del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO es un neurólogo, Hervé, es un neurólogo muy reconocido francés, y por eso él dijo, creo que es bueno hablar de esto porque aquí hay unos retos importantes. A mí me parece un reto apasionante como profesor de Derecho Constitucional, porque a mis alumnos les digo siempre, estamos hablando de sistemas, por ejemplo, de dictado desde el cerebro, es decir, que la máquina entra aparentemente, aunque Natalia siempre se lo matiza muy bien, entra en el cerebro, pero ¿en qué parte del cerebro? Claro, pero la máquina entra en el cerebro, por tanto, es algo que antes no ocurría, que esa máquina llegara al cerebro. Y yo siempre les decía a mis alumnos que la única libertad que está indemne, reconocida en las constituciones casi desde el origen de las constituciones como libertad de primera generación, es la libertad de pensamiento. A nadie le condenan por lo que piensa, le condenan por lo que actúa de acuerdo con su pensamiento. Es decir, siempre hablamos que la libertad de expresión puede estar en riesgo, puede estar en peligro, pero la libertad de pensamiento nunca, porque es el espacio que queda inmune a cualquier intromisión de terceros. Lo que yo piense, lo que yo estoy pensando ahora, no lo sabéis, alguno puede suponerlo, yo puedo estar pensando cantidad de cosas al mismo tiempo que hablo. Por tanto, mi libertad de pensamiento está, digamos, ajena o es libre de los riesgos que otros tipos de libertades tienen con ocasión del avance de la neurotecnología o de otro tipo de cosas. Y eso me parece muy sugerente, que el único derecho que nos quedaba libre de intromisión se vea expuesto ahora. A mí me encanta esta frase, que ya la conocéis todos, de Mario Benedetti, porque yo creo que, yo se lo digo a mis alumnos, lo digo mucho esto, y ahora no nos trata de, ya no se trata de buscar respuestas, ahora se trata de buscar las preguntas. Es decir, no solo por la pandemia, sino por todo este avance nos obliga a formularnos nuevas preguntas. Y yo lo que voy a hacer durante mi presentación es formular, me voy a basar mucho en preguntas, porque ya no es tiempo de respuestas, sino tenemos que buscar las nuevas preguntas, porque los retos son enormes y eso exige, para encontrar las respuestas, saber cuáles son realmente las preguntas y plantearnos si siguen siendo
muchas las mismas. Obviamente hablo desde un plano más secular, una sociedad secular y plural, ¿no? También algo interesante, este titular de un periódico que decía las máquinas serán mejores que nosotros, ya veremos, buscando respuestas, pero son mucho peores creando preguntas. Es decir, no es tiempo de máquinas, es tiempo de seres humanos porque, como digo, hay que crear las preguntas, no las respuestas. Hablando también de máquinas, porque hablamos de neurotecnología, la combinación de la biología, la neurología y la tecnología, decía uno de los padres de la inteligencia artificial, que el ser humano no era más que una máquina y por tanto el ser humano es lo que llama Carlos Berlegui, profesor de Deusto, en un maravilloso libro sobre el transhumanismo y poshumanismo, llama el embrutecimiento, que creo que no es un término de él, sino es de Marcus Gabriel, el embrutecimiento hacia arriba. Sabéis que estamos viendo el embrutecimiento hacia abajo, que es equipararnos a los animales, y hacia arriba dotarles de personalidad jurídica a los robots. Y este padre de la inteligencia artificial dice, si somos máquinas, claro que la máquina nos va a superar. Aunque otro señor como este, catedrático de la Carlos III, Carlos Balaguer, experto en robótica, dice todo lo contrario. Es decir, las máquinas nunca van a poder superar al ser humano porque la máquina más perfecta, más inteligente es el ser humano. A mí me encanta este ejemplo. Yo tuve la suerte, aunque todavía no se sabe si es mala suerte para mí y para mis compañeros, todavía no lo sabemos, de asistir a finales, la mala suerte de no ser recibido por su santidad el Papa como ponente de un congreso celebrado por la Pontificia Academia para la Vida sobre los algoritmos y la ética de los algoritmos, maravilloso congreso a finales de febrero en una Roma un tanto convulsa que se veía rodeada por un virus que entraba desde el norte y empezaba a entrar también desde el sur. Ahí estuvimos el profesor Vicente Belver y yo. Luego ha habido el debate de quién trajo el virus. Hay varias teorías y de hecho el otro día comiendo con una persona que lo voy a decir empecé a pensar que no vino de Italia sino que vino de más cerca, no voy a decir ni siquiera la plaza. Yo tengo hasta identificada la plaza de Madrid, por cierto me llevo a la tumba algo que solo se lo llevó a la Segunda República, que es haber cerrado la Universidad Pontificia Comillas porque soy el paciente cero, pero tampoco el rector jesuita me iba a decir algo porque presuntamente se lo había traído yo el virus, lo digo con todo el respeto, lo había traído el Vaticano, por tanto tampoco me iban a decir Montalvo expulsión. De hecho, tampoco me guardan rencor porque me acaban de nombrar vicerrector y secretario general de la universidad, por tanto algo rencor no me guardan. Pero digo que en ese congreso, en ese encuentro que se firmó un manifiesto de la Academia, impulsado por la Academia Pontificia para la Vida, que os animo a leer, seguro que lo conocéis, en el que habla de un nuevo panhumanismo, una tecnología humana. Qué curioso, cómo lo dicen que la Iglesia a veces dice a alguno que está caduca y es el que lanza mensajes incluso antes de que se declare la pandemia. Lanza el mensaje de la pandemia antes de que se produzca la pandemia. Y ahí recuerdo que ese manifiesto lo firma el vicepresidente de IBM, el presidente mundial de Microsoft, el presidente del Parlamento Europeo, muchas personas de las instituciones, y el vicepresidente de IBM dijo algo muy interesante. Dice, en IBM nos equivocamos porque quisimos poner a competir la máquina con el ser humano, sobre todo con esta máquina de ajedrez, pensando que teníamos que demostrar que la máquina era más inteligente que el ser humano y eso es un error de principio, porque la máquina nunca va a ser, dijo el vicepresidente de IBM, nunca va a ser más inteligente que el ser humano, es mucho menos inteligente que el ser humano. Y esta es la pregunta, es decir, Deep Blue ganó a Kasparov, pero claro, Deep Blue se alegró ganando a Kasparov, porque sabemos que Kasparov se entristeció, pero si Kasparov hubiera ganado, hubiera pasado una noche maravillosa rodeada de vodka. Deep Blue es que le dio lo mismo, ganó. ¿Eso es inteligencia? No disfrutar de los éxitos es realmente, le podemos llamar inteligencia, porque la inteligencia es inteligencia emocional y aquí no hay emociones en la máquina. Esta es la máquina más parecida al ser humano, digo, para ver las diferencias. Es verdad que el cadáver del ser humano tampoco es algo muy señalable, pero esta es una máquina la más parecida, dicen, porque se alimenta de moscas. Tiene un sistema digestivo similar y se alimenta de moscas, de lo cual dicen algunos que nos vamos a acabar alimentando también todos. Por eso ya sabéis que hay un movimiento, incluso en Harvard, en Estados Unidos, que es el que realmente está defendiendo en esa declaración la Pontificia Academia para la Vida, yo creo, que es esa idea de la tecnología colaborativa, la inteligencia colaborativa, la inteligencia al servicio del ser humano, no la inteligencia compitiendo con el ser humano, que a mí como concepto me gusta. También hablando de esta nueva tecnología, en la que entra la neurotecnología, se usan muchas metáforas que el propio Grupo Europeo de Ética, el Grupo de Ética de la Comisión Europea, ha intentado hacer ver que son metáforas y que las metáforas las carga el diablo. Se habla de inteligencia artificial. Primero, la palabra inteligencia es una palabra muy humana y parece que nos quieren hablar de una inteligencia similar a la humana, lo cual a mí me parece paradójico porque la parte del cuerpo humano que más desconocemos es el cerebro e intentamos copiar algo que desconocemos, lo cual es realmente paradójico. Es más fácil copiar otro órgano y realmente vamos al cerebro cuando es la parte más difícil. Pero ¿es inteligente la inteligencia artificial?
Ya sabéis cómo Google ha tenido que cambiar varios algoritmos porque no distinguían una persona de color de un primate. Eso ocurre con los algoritmos tan inteligentes. Y esto es lo que ve un algoritmo. Si esto es inteligencia, lo que ve el ser humano es esto, lo que ve el algoritmo es esto. Y a mí me encanta esto, y lo comentaba ayer en un congreso, en el Congreso de la Asociación Española de Derecho Sanitario que celebramos en Madrid, que di una charla sobre salud digital, los temas de tecnología. Yo llegué a la tecnología a partir del derecho sanitario y del debate más bioético, pero claro, ahora hablar de bioética y de derecho sanitario sin hablar de tecnología no es hablar de nada, porque hablamos de un avance de la tecnología que tiene que ver mucho con la salud, incluso de la biotecnología, ¿no? Y a mí esto me encanta porque ayer comentaba algo que suscitó algo de polémica, y fue lo que ocurrió este verano, recordar, con la ozonoterapia, que si el Ministerio nos deja, vamos a intentar hacer un informe, no sobre el tema de la ozonoterapia, sino un informe sobre lo que podemos llamar el derecho a la última oportunidad. El derecho que pueda tener, yo creo que es un debate ético interesante, el derecho que puede tener una familia a pedir una oportunidad que, aunque no esté contrastada clínicamente, es su oportunidad. Y hay que distinguir entre si esa oportunidad es maleficiente o no, o es neutra. Hace tiempo en Madrid, hace pocos años, se planteó un debate sobre si un paciente prácticamente ya que no tenía realmente posibilidades de curación, la familia pedía tratarle con homeopatía. Decían los médicos que no tenían, que no, eso no iba a aportar ningún bien, pero el bien para los pacientes, dar esa última oportunidad que no sirviera para nada, eso también habría que planteárselo éticamente. Y hubo una reacción contra la pobre juez que en unas medidas cautelarísimas decidió que a lo mejor lo hizo de manera inoportuna sin consultar al médico forense, una reacción tremenda contra el hombre Vicente Belver. Estaba justo hablando de ti. Hubo una juez, vamos ya todos casi, vamos a celebrar una plenaria, como no nos deja el Ministerio de reunirnos últimamente, lo celebramos aquí y nos conectamos con el resto. Oye, mira qué bien, esta noche en la cena hacemos un plenario. Digo, ¿por qué no nos quieren convocar? Hubo una reacción tremenda contra la juez. Claro, y a mí me sorprendió que muchos médicos, no digo el caso concreto, que puede tener sus aristas o puede tener su debate o puede tener incluso su rechazo, pero me sorprendió porque si hay algo en medicina que se da por establecido es el placebo. Es decir, no hay ensayo clínico en principio sin placebo. De hecho, con las vacunas hemos tenido el problema de que si el grupo, si se incluye grupo placebo no, pero decían, claro, es que metodológicamente sin placebo no podemos probar nada. Pues si la medicina parte de que el placebo tiene un valor tan enorme, ¿por qué no admitimos el derecho a la última oportunidad? Porque a lo mejor también tiene valor el placebo en ese caso concreto. Pero el placebo también me refiero porque Roger Bartra, filósofo mexicano, en un maravilloso libro, dice que realmente equiparar al ser humano con la máquina es un error desde el punto de vista del placebo. Lo que distingue al ser humano, incluso de los animales, un protecimiento hacia arriba, hacia abajo, es el placebo. El placebo es tan mágico, tan espectacular, que yo creo que es uno de los grandes dones que tiene el ser humano, esa capacidad de curarse con la mera sensación de que se está curando. Y esto la máquina realmente no lo tiene. Este es un cerebro nuestro muy distinto, como decía antes, la máquina. También algo que le digo a mis alumnos, cuando hablamos de disrupción, la palabra disrupción, estamos hablando, esto es una pregunta, hablamos de un avance de la neurotecnología, de máquinas que pueden entrar en nuestro cerebro, de máquinas que pueden potenciar nuestro cerebro, máquinas que a lo mejor esa idea de los misterianos que dicen que hemos llegado al final de nuestro conocimiento, estamos ya en el fin de nuestro conocimiento, somos un animal más, como dice Pinker, y al final nuestro cerebro no va a dar más de sí, pues esas neurotecnologías que nos pueden a lo mejor seguir permitiendo, seguir pensando, seguir avanzando, o no avanzando, porque a veces el progreso es no progreso, pues toda esta disrupción nos genera mucha inquietud. Una gran pregunta es si la disrupción es, si caminamos hacia una deshumanización, si la disrupción es humana e inhumana. Y yo a mis alumnos siempre les digo, tranquilos, por dos cosas. Primero, no hay cosa más humana que la disrupción. En realidad, es decir, el ser humano es, o sea, si queremos rechazar el embrutecimiento hacia abajo, no somos animales, tenemos que reconocer que nuestra mayor característica y diferencia de los animales, además del placebo, es que somos seres muy disruptivos. Somos seres que no nos adaptamos a la realidad, sino transformamos, a veces en exceso. Por lo tanto, toda disrupción no debe ser vista, no digo de manera como que sea buena, pero tampoco con sospecha de que sea mala, porque somos seres disruptivos por naturaleza. Fletcher, un bioético, decía que cuanto más racional y artificialmente es algo, más humano es, porque eso es lo que nos diferencia de los animales. Aquí os pongo tres autores. Luc Ferry, francés, lo que califica al ser humano como ser moral diferente no es su naturaleza, sus rasgos, sino su capacidad de trascender con respecto natural. Javier de la Torre, director de la Cátedra de Bioética y Economía, decía: lo específico del hombre es confrontarse, no adaptarse. Y Albert Camus decía: el hombre es la única criatura que rechaza ser lo que es. Por lo tanto, a la disrupción no es que haya que mirarla con cautela o con precaución o con prudencia, sino que hay que darse cuenta que es algo esencialmente humano. También San Agustín decía algo sobre eso: si la ciencia es obra del hombre,
la ciencia, siendo obra del hombre, no puede ser mala. Por tanto, la disrupción es esencialmente humana. Entonces, hay que mirarlo esto con cierta confianza y con precaución. Y luego, es verdad que cuando uno sale a la calle y pregunta, gente en la calle le pregunta, ¿cuál cree usted que es lo más disruptivo que existe en la actualidad? Todo el mundo habla de la tecnología y por eso uno, cuando habla de neurotecnología, empieza a creer una disrupción enorme. Lo más disruptivo que existe, con diferencia, no es la tecnología, ni es la robótica, ni es el Big Data, ni es la inteligencia artificial. Lo más disruptivo que existe para mí en la historia de la humanidad es la reproducción humana asistida. ¿Por qué? Porque ha colocado al ser humano en un laboratorio desde la fase más inicial del individuo. Para mí es la gran disrupción. Y lo más increíble es que todo el mundo habla de disrupción. Si metéis la palabra disrupción en Google, vais a encontrarlo vinculado a tecnología 1000 veces más que vinculado a biología. Es verdad que esto es biotecnología, pero todo el mundo habla de Big Data, inteligencia artificial, habla de neurotecnología, de máquinas, pero no nos damos cuenta que la gran disrupción viene. No estoy ni calificando ni positiva ni negativamente. Estoy describiendo un hecho. Es disruptor, notablemente disruptor. ¿Por qué tenemos el debate sobre el bebé medicamento? Porque existe reproducción humana asistida. ¿Por qué tenemos el debate sobre la gestación subrogada? Porque existe reproducción. O sea, ese brocardo de mater semper certa es y al padre se le presume, ahora mismo es al revés. El único que sabemos ya que es cierto es el progenitor. La madre puede ser la donante del gameto, la que lleva el niño en su vientre o aquella que ha firmado el contrato para obtener el niño. Las posibilidades son tres. Por lo tanto, los romanos. O, por ejemplo, el caso que ya tenemos en España, dos casos, y que acabó recientemente en un comité de ética asistencial de un transgénero que había iniciado su transformación o su reasignación hacia el género deseado y que pedía que se le implantara un gameto fecundado con un gameto donante, uno de sus gametos que había extraído previamente, para ser el primer, llamémosle hombre, porque él se sentía hombre, embarazado. Decía un francés que estudió en detalle hace ya tiempo el Parlamento británico, que el Parlamento británico lo puede hacer casi todo, salvo transformar en una mujer en hombre o un hombre en mujer. Y vemos como la reproducción humana asistida puede mucho más que el Parlamento británico, que prácticamente lo podía todo. Y ahora tenemos también el debate que bien conocéis sobre mejorantes de nacer, lo que ha supuesto CRISPR-Cas9. Qué injusta es España con sus propios nacionales cuando da premios a los de fuera, pero en cambio no se lo reconoce a Mójica, por ejemplo. Sorprende de qué país tenemos también, aunque también le dieron el Nobel. El debate que existe, sabéis, ayer tuvimos la noticia, antes de ayer, sobre el trasplante de un senotrasplante de un corazón de cerdo. En Washington están también ensayando y hay una petición de ensayo clínico con neonatos no viables para ensayar la placenta artificial. Esto sí que es una disrupción y esto es gracias en parte a la tecnología, pero sobre todo a tener el embrión delante del ser humano. Imaginaos lo que puede suponer esto, que el embarazo empieza a desaparecer en la sociedad, no así el tener hijos, un cambio cultural absoluto. Por lo tanto, cuando a mí me dicen que esto es muy disruptivo, yo lo que digo es, y una leche, lo disruptivo es la reproducción humana asistida. Esto va a irrumpir mucho. Pero es verdad que esto supone entrar, como digo, en aquel derecho, en aquella parte de la dignidad del ser humano que todavía era intocable, que era su libertad de pensamiento. En mi cerebro yo soy libre, ahí no puedo entrar. Lo que exprese sí, lo que haga con mi conducta sí, pero lo que yo piense, eso queda ajeno incluso al mundo del derecho, porque ahí no puede entrar nadie. Por esto nos trae este nuevo debate. Este debate sobre las neurotecnologías, y así lo hacemos en el informe del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, que ya os digo que se aprobará ahora en diciembre, está muy, muy avanzado el informe, plantea el debate clásico del mejoramiento. Porque claro, la neurotecnología, pero es un debate muy parecido al que tenemos con la edición genética, tampoco es muy diferente. Podemos usar neurotecnología cuando hay una enfermedad para curar o lo podemos usar para mejorar. Volvemos al debate clásico con la dificultad que tiene este debate, que es mejorar, que hay Norman Daniels, recordar, que intentó determinarnos la diferencia entre mejorar y curar, pero que con la propia definición de la OMS y sabiendo que la enfermedad a veces es un constructo también en ocasiones social, y la definición de la OMS, que es una definición muy holística, que yo creo que ha aportado mucho, ha hecho tanto bien por la
sanidad como mal, porque en el fondo a veces esa visión tan holística se diluye tanto que permite que entren como proveedores de salud quienes no lo son. Y también el propio Comité de Ética alemán lo decía, la dificultad de diferenciar mejoramiento, curación. Esto, por ejemplo, se lo pongo a los alumnos y todos me dicen claramente que esta tecnología es para curar, es permitir andar al que no puede andar. Esta es para prevenir, es evitar lesiones de espalda en un trabajador, este robot. Pero cuando hablamos de esto ya nos inquieta. Curiosamente, la frontera ética de los avances, digo, es paradójico, ¿eh? Para mí no hay cosa menos ética que el deporte, salvo el golf, que es muy ético porque ahí hay hándicap, por lo tanto, no es verdad, es el deporte más justo que hay porque uno puede ser el peor y ganar al mejor. Yo en baloncesto soy incapaz de ganar al mejor, pero en golf le puedo llegar a ganar porque si tengo hándicap 36, de hecho nunca quise que me lo bajaran, porque voy a poder ganar al mejor. Pero curiosamente el deporte se nos presenta como el límite ético a estos avances, porque siempre que se plantea un avance en mejoramiento sale el deporte y dice, claro, es que si en deporte usted permite el mejoramiento, el deporte desaparece. Y partimos de un principio de naturaleza. Yo creo que es el único ámbito que está muy desnaturalizado, pero que al mismo tiempo conserva los valores de la naturaleza del ser humano como criterio para poder competir en igualdad. Digo que es paradójico, ¿no? De hecho, Michael Sandel lo cita permanentemente el deporte y no sé si es un gran deportista. Se habla del ejemplo de la hormona del crecimiento como ejemplo para diferenciar entre mejoramiento y curación. Si quiero que mi hijo de 1,50, 1,60 mida 1,70, 1,80, pues estamos hablando de curación. También sería discutible, pero claro, si quiero que mi hijo mida 2,40, pues a lo mejor estamos hablando de mejoramiento. Algunos han usado este ejemplo. El debate que tuvimos sobre Lulu y Nana con la CRISPR-Cas9 en el caso de Hong Kong, el propio Comité de Bioética de España dijo que esto era mejoramiento. Y Íñigo de Miguel, de manera muy inteligente, nos criticó, y puede que tenga razón Íñigo de Miguel, porque dijimos que era mejoramiento, pero claro, lo que hacía este señor, al margen de la inseguridad, del daño que puede crear a estas niñas, o de usar fuera de los estándares comunes y aceptados internacionalmente esta biotecnología, él realmente altera, usa CRISPR-Cas9 para hacerles inmunes al VIH cuando el padre tiene VIH. Alguien te puede decir que eso es medicina preventiva. Yo creo que ahí el comité, a lo mejor la culpa es mía además, que yo fui uno de los iniciadores, o sea que lo reconozco. Y para eso uno, cuando escucha a gente que es más inteligente y encima esa gente más inteligente te ofrece razones, pues puedo no aceptar. Pero también tengo mis dudas. Es verdad que yo creo que Íñigo tiene razón, esto es prevención, no es mejoramiento. Es que a veces confundimos lo repugnante del acto y le dotamos la palabra mejoramiento que lo hace más repugnante. Y el acto es suficientemente repugnante sin necesidad de que sea mejoramiento, puede siendo curación, siendo ser repugnante, ¿no? La gran pregunta que nos hace, esta es para mí la pregunta grave que nos hace Habermas sobre todo esto que nos viene. ¿Queremos intervenir en el ser humano como un incremento de la libertad, necesitado de una regulación, o como una autoinvestidura de poderes para llevar a cabo unas transformaciones que dependan de las preferencias y sin ninguna autolimitación? Para mí esta es la gran pregunta que nos tenemos que formular. Y que estamos hablando de avanzar, progresar, pero siempre de una manera regular, de una manera sensata, teniendo en cuenta el principio de cautela, el principio de precaución, o pensar que todo lo que el ser humano es capaz de hacer es bueno por sí mismo, ¿no? Por eso yo digo que las preguntas normalmente que tenemos que hacernos siempre son tres. La primera es la menos importante. A mí me encanta Francia. Francia, por ejemplo, como sabéis, y acaba de aprobar su ley puede gustar más o menos, su ley de bioética antes de verano, el inicio del verano. Francia lleva 3 años, se ha extendido un poco por la pandemia, lleva con los estados generales de la bioética. Toda la sociedad francesa, uno iba a París y veía los carteles de los estados generales de la bioética. Toda la sociedad deliberando, discutiendo, reflexionando toda, pero gran parte, reflexionando sobre cómo debía reformarse la legislación bioética. Para mí es un ejemplo de saber hacer, de contestar a preguntas, ¿no? Porque para mí la pregunta es no qué podemos hacer. Eso no lo da la ciencia. Para mí la pregunta es qué debemos hacer, que eso no lo puede decir un comité, pero no es suficiente, sino qué queremos hacer, que es una pregunta para mí ético-política. Eso lo debe responder la población. Yo siempre me planteo, ¿está la ciudadanía española preparada para contestar a esta pregunta? A mí me preocupa mucho eso. Hay recursos, la bioética no tiene recursos y como antes nos ha explicado muy bien una persona, Hospital Santa Elena, ¿no? Nos ha explicado muy bien, pues sí, podemos hacer cosas en los hospitales, pero ¿y en la sociedad? ¿Podemos hacer cosas en la sociedad realmente? ¿La sociedad está preparada para afrontar estos retos? Si vais al estudio que hizo antes de la pandemia la Fundación BBVA, un estudio interesantísimo, sobre qué ciudadanos europeos eran los más tecnooptimistas, los españoles somos los más tecnooptimistas de todo su entorno, de todo el entorno europeo.
A los españoles les han preguntado, a los italianos, franceses, ingleses, alemanes, españoles les han preguntado, ¿debe la religión poner límites al avance de la ciencia y la tecnología? Y la mayoría de los españoles, el 82%, dice que no. Vamos a Francia, un Estado laico, el 79%, pero los italianos, 65%, no, o sea, solo 2/3, un tercio prácticamente más o menos dice que sí. Alemania, el 60%, dice que no. Un 29%, o sea, solo un 11% de los españoles cree que la religión debe poner límites. Cada uno dirá, hombre, esto es una sociedad secular, estamos hablando de la religión ya, pero vamos a la ética, es lo preocupante. Es que solo un 50, es decir, 2/3 casi de cada español piensa que la ética no debe poner ningún límite al avance de la biología y la tecnología. Nos vamos a ese gran estado laico francés, un 34, un tercio. Fijaros, Alemania, un 24% piensa que no. Reino Unido, que son benzanianos, utilitaristas, donde el fin lo puede todo, comparado con España, muchísimo menos. Esto me preocupa porque si la pregunta es esta, y nuestra sociedad, yo además siempre me pregunto, haciendo preguntas, creo que estoy haciendo hoy muchas preguntas, yo me pregunto, ¿esto es porque los españoles saben mucho de neurotecnología o porque saben poco de bioética? Me temo que es más bien porque saben muy poco. Este es el gran reto para mí, llevar la bioética donde tiene que llevar, ¿no? Vamos a hablar un poco de todo esto que nos llega, además que se vende en packs donde uno puede hablar casi con, aunque esto parece que no ha tenido mucho éxito porque no lo he visto en ninguna página de Apple. Puede uno hablar con su móvil, el móvil puede llegar a entrar en los pensamientos de la persona sin necesidad de escuchar su voz. Yo puedo ir dictando la conferencia sin realmente hablar, solamente con el pensamiento. Esto también uso aquí una idea que me gusta, no sé si es de él, pero yo se la he leído el de Íñigo de Miguel. Él dice que hay temas que no son problemas éticos, me encanta esta frase, esto no es un problema ético, es un problema para la ética. A mí me encanta esa frase. Eso le da un calado al problema y él dice, esto es mío, digo, usando esa idea de Íñigo de Miguel. Todo este avance de la neurociencia, neurotecnología, esa posibilidad de mejorar al ser humano a través de una serie de implantes neurotecnológicos, de poder entrar en su cerebro, poder saber lo que está pensando, es un problema ético o un problema para la ética y sobre todo para el derecho. Y por eso sabéis que en el ámbito de la neurociencia se ha desarrollado el Law for Neurosciences and Neurosciences of Law, que significa la neurociencia es un problema ético, por tanto exige una reflexión ética, y la neurociencia es un problema para la ética. De hecho, es un problema para el derecho, porque si metéis en páginas, en revistas de derecho penal, la palabra neurociencia, encontraréis muchísimos artículos porque a los penalistas los que le preocupa de la neurociencia es cuando ponen en duda el libre albedrío. Si desaparece el libre albedrío, desaparece la culpabilidad, y si desaparece la culpabilidad, el derecho penal y el derecho no tiene ningún sentido porque el derecho es coercitivo, el derecho de compensación. Por tanto, si yo a la persona no le puedo declarar responsable de su conducta, sino que todo tiene una base biológica, fisiológica, se acabó el mundo del derecho. Y si se acaba el mundo del derecho, se acaba el mundo de la política, que va muy de la mano. Eso es la, por cierto, esa es una de las preguntas que nos hacemos en el informe del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Por eso digo esa doble idea de que el derecho y la ética tienen que regular la neurotecnología, pero la neurotecnología también afecta al propio concepto de justicia. Estamos ante el final de la justicia. Hablamos de que la justicia va a transformarse, no acabar con los robots, jueces robots. Yo sé que los ciudadanos prefieren que les juzgue un par con sus debilidades humanas que un robot con sus fortalezas mecánicas. Pero ahora ya hablamos de algo distinto. No es sustituir al ser humano en la impartición de justicia, es sustituir o suprimir el propio concepto de justicia. Para mí eso es un reto. Esta es una autora que habla de, Adina Roskis, que habla de ese tema. Es decir, todo esto plantea un problema ético y un problema para la ética. De ahí tomado es un problema jurídico y un problema para el propio concepto de derecho. Podemos sostener el derecho. Recordar el experimento de Libet, que se cita, de hecho, en el informe del Comité Internacional, con ese experimento de tirar una pelota a una persona y ver que reaccionaba antes la mano que su cerebro. Luego ese experimento se ha demostrado que es bastante discutible. El propio, no es que sea un autor favorito, pero para mí me parece por lo menos simpático e interesante lo que dice como metáforas, que es Kahneman, cuando habla del cerebro 1-2. Claro, el señor que coge la pelota está usando el cerebro 1, pero no el sistema 2. El sistema 2 es mucho más profundo, mucho más derivativo. De hecho, el Comité de Bioética de España, que estamos aquí casi plenario, bueno, qué pena que no se haya quedado Rogelio porque hubiéramos celebrado la reunión, estoy pensando, que lo podemos conectar online. El propio Comité de Bioética de España denunció
siguiendo un poco a Kahneman, sin que seamos forofos de Kahneman, que nos habíamos pasado todo el principio de la pandemia activando el sistema 1, siendo utilitaristas, dicotómicos, cientifistas, olvidándonos de los valores, de la dignidad, priorizando de manera extraña. Y lo que creo que el IBET ve es una parte del cerebro, no ve lo que es el cerebro mucho más profundo, mucho más complejo. Decía José Luis San Pedro, hablando de esa libertad de pensamiento en riesgo ahora con estas neurotecnologías, que lo apasionante decía, que ya voy acabando, sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada. Otro gran filósofo, Emilio Lledó, decía: a mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de libertad de expresión. Y es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener principalmente es libertad de pensamiento, la importancia que tiene la libertad de pensamiento. Si un sistema puede entrar en la libertad de pensamiento, ¿de qué estamos hablando? ¿No? En el derecho, por ejemplo, lo que os comentaba antes, en este brocardo, venía a decir este brocardo del digesto que nadie sufre pena por su pensamiento. Es decir, el pensamiento es lo único que queda al margen, queda indemne, queda al margen del derecho. Lo que yo piense es, para mí, no tiene consecuencias jurídicas. Y era un brocardo, es decir, un principio del derecho romano. Nadie sufre pena por su pensamiento. De hecho, el propio Tribunal Supremo, si nos vamos al diccionario jurídico de la Real Academia, que gracias a Santiago, su presidente, Santiago Muñoz Machado, jurista, tenemos, pues en ese diccionario se resume este principio, se resume ya en jurisprudencia. El propio Tribunal Supremo viene diciendo: por el pensamiento no se puede condenar a nadie, por las ideas no se condena a nadie, solo se condena por su expresión o por su acción de acuerdo con las ideas. Y claro, la gran pregunta ahora, y todo esto es válido en un momento en el que entramos en la cabeza, ¿tenemos derecho a entrar en la cabeza? ¿Hasta dónde se puede entrar? Porque esto lo dice, creo que lo dice entre otros Adela Cortina y alguno más, el propio Han, que lo más interesante de la tecnología es que nos está conquistando, nos está dominando sin que nos opongamos y sin encima ni que siquiera lo percibamos. Digo, es el soberano más radical que ha tenido el ser humano, sin que el ser humano se dé encima cuenta, ni muestre oposición. Como os pongo aquí, el derecho a proteger la libertad de pensamiento. De hecho, ¿por qué está la libertad de pensamiento si es en principio ajena al derecho en todas las constituciones? Porque la libertad de pensamiento es el fundamento de la libertad de expresión. Lo que le preocupa al derecho es la libertad de expresión, la libertad de acción, pero para proteger la libertad de acción y expresión tiene que proteger su precondición, que es el pensamiento. Yo conformo mi pensamiento. Hay gente que actúa sin pensar, y de hecho cada vez más, pero normalmente la gente racional se nutre de un pensamiento y actúa, se nutre de un pensamiento y dice y habla, ¿no? Entonces, ¿por qué el derecho proclama la libertad de pensamiento cuando la libertad de pensamiento está en muchas constituciones? Es un derecho de primera generación cuando es ajena al derecho, cuando el derecho no podía entrar, no tenía consecuencias, porque es el fundamento. Claro, pero por eso se regulaba, partiendo de que no necesitaba nada más que una mera proclamación como garantía de la libertad de expresión, y ahora nos encontramos que la máquina puede entrar en el cerebro, y es lo que nos plantea dudas. Hay, por ejemplo, algo que en el Comité de Bioética de España hemos planteado en ese informe, yo os animo a leerlo, sobre la Carta de Derechos Digitales, y lo estamos planteando en el propio informe de la UNESCO, es si debemos reconocer algún nuevo derecho, una especie de habeas del pensamiento, como hay un habeas data. ¿Es necesario reconocer un nuevo derecho para proteger la libertad de pensamiento en el avance en neurotecnología? Esa sería una de las fórmulas, proclamar un nuevo derecho. El Comité de Bioética de España, sabéis que en ese informe, que a mí es un informe que me gusta especialmente, hay una parte además que ha escrito Vicente Belver maravillosa sobre la red, la falta de neutralidad de la red. Pues en ese informe, una parte que me tocó a mí escribir como coponente era este tema del reconocimiento de los derechos. Como profesor de Derecho Constitucional y profesor que se dedica a explicar derechos fundamentales y libertades públicas, hay una cosa que me preocupa especialmente y que mis compañeros tuvieron a bien que quedara plasmada en el informe, que es la inflación de derechos. Cuanto más derechos, peor. Esto no es cuanto más mejor, cuanto más derechos, peor. ¿Por qué? Porque se desnaturaliza la propia naturaleza de los derechos fundamentales. Los derechos son tan serios que exigen reflexionar sobre la creación de los derechos. Tenemos una tendencia ahora a confundir la Revolución Francesa y Americana con la situación actual y a hablar de la Constitución digital. Necesitamos una nueva ilustración digital, cosa que dicen algunos bancos incluso. Y además tenemos que reconocer nuevos derechos. De hecho, para mí la Carta de Derechos Digitales, en cierto modo, es un poco despropósito porque es una proclamación de muchísimos derechos nuevos que a mí lo único que aportan es un debilitamiento de los derechos. Los derechos hay que tomárselos en serio y, por tanto, para proclamar un derecho
hay que pensárselo bastante. Un derecho, por ejemplo, nuevo, que para mí ha tenido una gran eficacia, un gran reconocimiento, y es un derecho que sí que ha estado bien para mí proclamar, el derecho al olvido. ¿Por qué? Porque la red nos genera el vivir arrastrados por nuestro pasado, porque a golpe de clic cualquiera conoce nuestro pasado. Nuestros antecedentes penales se cancelan, pero nuestra biografía no se cancela. El derecho al olvido yo creo que es un derecho nuevo que tiene sentido. Pero proclamar muchos derechos, cuando tenemos ya derechos de primera generación, de segunda, de tercera, me parece que puede afectar. De hecho, un gran Stefano Rodotà lo dice en uno de sus libros. Ojo con la inflación de derechos, que al final podemos acabar teniendo un mundo desbordante de derechos, pero totalmente vacío de sabiduría. Yo diría desbordante de derechos, pero totalmente vacío de garantías, porque los derechos necesitan garantías. Los derechos no los aguanta solo el papel. El lenguaje de los derechos también, lo decimos en el informe, es peligroso, porque si hablamos de libertades, es que de libertades no solo hablamos a los que se nos llama bioconservadores, a los que se nos llama prudentes, a los que se nos llama cautos, es que libertades también hablan los bioliberales. Los bioliberales también hablan de reconocimiento de los derechos. ¿Por qué? Porque esas nuevas libertades suponen transformaciones, suponen empoderar a personas para poder hacer no lo que quieran, sobre todo lo que les pueden hacer, lo que la ciencia les permite hacer sin mayor reflexión. Y por eso decimos que el lenguaje de los derechos es peligroso porque bajo una aparente libertad que pretende introducir una garantía de cautela, se acaba, voy corriendo, sí, se acaba produciendo. ¿Vale? Es verdad, también decimos que en ocasiones ni una saturación legislativa ni solo derechos que queden en manos de los jueces, que sean los jueces los que lo construyan, que a veces el Tribunal Supremo norteamericano, el propio Tribunal Constitucional español, reconoció el derecho a no sufrir ruido, que es un derecho nuevo y un derecho muy necesario, sobre todo a lo que nos gusta silencio. El Comité de Bioética de España le ha pedido al Ministerio que reconozca un derecho, por ahora no nos han contestado, esperemos que nos contesten, sobre todo aprovechando el año que viene que celebramos dos grandes aniversarios, 20 años de la Ley de Autonomía del Paciente y 25 del Convenio de Oviedo, que es el derecho al acompañamiento. Por ejemplo, me gustaría que la Ley 41 de 2002, el Comité de Bioética, celebrando esos 20 años, incluyera el derecho al acompañamiento. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que ha ocurrido durante la pandemia, si se hubiera positivizado ese derecho, hubiera actuado como una garantía o como un reclamo para las familias que querían que se les permitiera acompañar. No hablo de marzo, abril, hablo de junio, julio, cuando en ocasiones se seguía negando ese acompañamiento y ya la decisión no era tan dicotómica, sino que habían cursos intermedios de acción. Y luego es curioso, si cogéis, por ejemplo, Rafael Yuste, que está en el proyecto BRAIN en Estados Unidos, es uno de los científicos más inteligentes de España, está haciendo una estancia de investigación, creo, ahora en la Universidad del País Vasco. Yo lo conocí hace poco, antes de ver a un tipo encantador, que él nos habla de los neuroderechos, que es una de las cosas de moda, porque como antes hablaba con Luis Miguel Pastor, que está por ahí, le decía, lo importante ahora, le decía Luis Miguel, no es inventar una buena idea o una buena frase, con una palabra te basta, porque lo importante, lo que la gente quiere son palabras, no ideas, basta con la palabra. Entonces, esa palabra de neuroderechos es preciosa. ¿Pero qué significan los neuroderechos? Primero, si creamos muchos neuroderechos, debilitamos la propia naturaleza, una inflación de derechos. Pero es que además, los que él reconoce, los que yo le he escuchado, son las libertades de la primera revolución. Es que son las libertades clásicas. ¿Cuáles? Libertades clásicas llevadas a un contexto nuevo. Pero es que son las mismas libertades, las mismas. Por tanto, mucho cuidado con la creación de los derechos porque provocamos una inflación. Y luego, recordar también lo que os decía antes, a veces cuando se habla de la libertad de pensamiento, derecho a una libertad, algunos hablan de la libertad cognitiva, que es uno de los conceptos nuevos que se quiere desarrollar como nuevo derecho. Hay autores como Christoph Bublitz que dice que la libertad cognitiva hay que reconocerla como nuevo derecho y lo hace desde un paradigma transhumanista. Esto significa que yo tengo la libertad de recurrir a todas las posibilidades que me ofrezcan la neurotecnología. Por tanto, no es una decisión cauta, basada en la precaución. Y acabamos ya. La pregunta que nos hacemos también en el informe del Comité Internacional de Ética de la UNESCO. Si llegáramos, como mera hipótesis, a demostrar, plantean como mera hipótesis, que el libre albedrío no existe, la neurotecnología intentará demostrarnos la neurociencia que el libre albedrío no existe, el derecho, el sistema jurídico desaparecería, nos preguntamos, como mera hipótesis, no estamos defendiendo que eso sea así, es una mera hipótesis. De hecho, me lo han admitido por ahora. A lo mejor ahora que me voy me lo borran del PC, pero por ahora. ¿Es el libre albedrío una conclusión científica o una convención social? Esto es la falta de libre albedrío.
En China ya sabéis que han desarrollado un algoritmo que es capaz de identificar a los malos antes de que lo hayan sido. Han comparado 1000 caras de malos con 1000 caras de buenos y dicen que al 98% te identifican quién es malo y quién es bueno. Por lo tanto, ¿para qué tienes un juez si no directamente los ingresas en una medida cautelar de por vida? Que, por cierto, si son malos de por vida, ese sistema de rehabilitación que nos hemos inventado y esas prisiones no permanentes o permanentes revisables, que por cierto es constitucional, pues desaparecen. Es una medida cautelar. Las medidas cautelares son mucho peores que las medidas penales, basadas en el derecho penal tradicional, ¿no? Y ya acabo ya, decía este autor norteamericano, dice, tengo amigos neurocientíficos que dicen que la neurociencia va a demostrar que los humanos no tienen libre albedrío y como resultado nuestro sistema judicial penal desaparecerá. Lo dudo, incluso si los neurocientíficos se convencen a sí mismos de que los humanos no tienen libre albedrío, dudo de que puedan convencernos a los demás. No estoy seguro de que tengamos libre albedrío, pero sí puedo predecir que continuaremos castigando a las personas como si lo tuvieran. Y por supuesto, seguiríamos teniendo un sistema de justicia penal aunque no creyéramos en el libre albedrío. Porque decía Kant, una doctrina meramente empírica del derecho es una cabeza que puede ser hermosa a la vista, pero lamentablemente no tiene cerebro. La justicia es un constructo social, lo admito, pero es que lo necesitamos. Sin un sistema de justicia, la sociedad no puede desarrollarse como se desarrolla en comunidad. Por lo tanto, es lo que defendemos la UNESCO. Sería un poco la pluma de Dumbo. A Dumbo le quitamos la justicia, es nuestra pluma, que nos hace seguir sintiéndonos humanos o seguir sintiendo que existe la culpa, que algunos han actuado mal y que deben ser castigados, porque una base biológica de explicación al final lo que genera es una sociedad mucho peor, más científica, puede ser la casa de Salomón, de esa isla del señor Bacon, que por cierto era jurista, curiosamente. Todos esos científicos acaban siendo juristas, que son los más peligrosos, ¿no? Yo os animo a ver, esto lo olvidamos, y dos frases acabo. El mismo autor, Grilly, dice, las personas que estudian las implicaciones éticas y legales, voy a citar a dos grandes pensadores, ¿no? Personas que estudian las implicaciones éticas, legales y sociales de la neurociencia tienen que caminar sobre la cuerda floja. El verdad nos abre un reto. Teníamos la edición genómica, el CRISPR-Cas, y ahora nos viene otro reto, que es la neurotecnología y la neurociencia. Es verdad que supone un reto, y un reto no solo para la ética, sino para el propio sistema jurídico, que es tan importante. Y otro gran pensador, como Woody Allen, dice, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. A mí realmente me interesa el futuro porque voy a pasar el resto de mi vida. Muchísimas gracias.